¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos al primer video de un curso completo de geometría. En este video abordaremos el tema de ángulos, en el cual explicaremos teoría, teoremas que abordan este tema. Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rectas no paralelas que se cortan en un punto, y su grado de abertura debe ser mayor a 0 y puede ser representada con cualquiera de estas denominaciones. Existen varias clases de ángulos. Primero comenzaremos determinando estos ángulos por su medida. Agudo, cuando su ángulo de abertura es mayor a 0 y menor a 90 grados. Recto, cuando su ángulo de abertura es igual a 90 grados. Obtuso, si la medida de su abertura es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Ángulo llano, si la medida de su abertura es igual a 180 grados. Ángulos complementarios, son dos ángulos que al sumarlos dan como resultado 90 grados. Ángulos suplementarios, son dos ángulos que al sumarlos dan como resultado 180 grados. Ahora determinaremos los ángulos por su posición. Adyacentes, son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Consecutivos, son ángulos que tienen un lado en común y se forman siguiendo un mismo orden. Opuestos por el vértice, son dos ángulos no adyacentes, formados cuando dos rectas se intersequen. Ángulo 1 opuesto por el vértice al ángulo 2, ángulo 3 opuesto por el vértice al ángulo 4. Ángulos formados en dos rectas cortadas por una transversal. Internos y alternos internos. Los ángulos internos son los ángulos que se forman en intersección de las rectas que están hacia dentro de las mismas. En este caso, los ángulos internos son el ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Ángulos alternos internos son los ángulos internos que se encuentran a diferente lado de la transversal. En este caso, el ángulo 1 es alterno interno al ángulo 4 y el ángulo 2 es alterno interno al ángulo 3. Externos y alternos externos. Ángulos externos son los ángulos que se forman en la intersección de las rectas que están hacia afuera de las mismas. En este caso, los ángulos externos son el ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Ángulos alternos externos son los ángulos externos que se encuentran a diferente del lado de la transversal. En este caso, el ángulo 5 es alterno externo al ángulo 8 y el ángulo 6 es alterno externo al ángulo 7. Bisectriz es la recta que divide un ángulo dado en dos ángulos de igual medida. Ahora determinaremos un par de postulados. Primer postulado: si dos rectas son cortadas por una transversal y la suma de los ángulos internos formados por el mismo lado de la transversal es igual a 90 grados, las dos rectas son paralelas. Segundo postulado: si dos rectas son cortadas por una transversal y si la suma de los ángulos internos formados por el mismo lado de la transversal es diferente a 90 grados, las dos rectas cortarán en algún punto. Teoremas. Teorema 1. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Teorema 2. Los ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes formados por el corte de una transversal a dos rectas paralelas son iguales. Teorema 3. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios son perpendiculares entre sí. Teorema 4. Si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, son congruentes. En este caso, el ángulo 3, ángulo 4 y ángulo 1 son iguales. Por otra parte, el ángulo 2 y el ángulo 5 también son iguales. Con esto podemos determinar que la suma entre un ángulo alterno interno con un ángulo alterno externo y la suma de dos ángulos adyacentes dan como resultado 180 grados. Para poder entender este teorema, hemos determinado en este ejemplo con color anaranjado la suma de ángulos alternos internos con alternos externos, y de color negro la suma de ángulos adyacentes. Teorema 5, conocido también como teorema del serrucho, determina que los ángulos que se abren hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que se abren hacia la izquierda. Este teorema se cumple siempre y cuando estén limitados por rectas paralelas. Bueno, amigos, hasta aquí llega la parte de teoría y teoremas. En el siguiente video resolveremos algunos ejercicios en donde podamos aplicar lo que hemos aprendido. Si te gustó el video, te invito a que le des like y suscribirte a nuestro canal. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook y visitar nuestro blog, en donde encontrarás varios ejercicios que te serán de ayuda. Muchas gracias.